¿Cómo comprar casa en Estados Unidos? ¿Te han dicho que no se puede? O peor aún, ¿tú crees que no se puede? Yo te voy a decir cómo sí puedes. Yo te voy a decir cómo sí se puede comprar casa en este mercado con esos intereses. Si quieres tener tu casa en cualquier situación, quédate hasta el final porque te voy a explicar cómo lo puedes hacer hoy con esos intereses, con los precios, cómo están de altos, cómo es posible, cómo sí se puede. Pero antes, vamos a ver qué están diciendo allá afuera, qué dicen las noticias, qué dice la gente, qué te han dicho una y otra vez. Por ejemplo, si eres millennial, según estadísticas gubernamentales en Estados Unidos, gran parte de los millennials consultan a sus familiares, sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus familiares acerca de cómo comprar casa, y lo que les dicen es que se requiere el 20% para comprar su casa, lo cual es totalmente fuera del mercado actual, ya que a partir del 3% o desde el 1% o incluso con programas de asistencia para compra, puedes tener tu primera casa con un mínimo pago inicial. Pasamos a las noticias, porque no quiero hablar yo, sino voy a dejar que hablen los demás, y estoy seguro que gran parte de esta información te va a sonar muy familiar. Algunos titulares. Por aquí deberíamos poner en el 2023. Algunos de esos los vengo escuchando desde que tengo uso de memoria por allá en 1981. Desde 1981, que te puedo hablar de mi experiencia, hasta septiembre del 2023, esos titulares, algunos por lo menos, suenan una y otra vez. Los intereses explotaron. Esta noticia la leí, la escuché esta semana. A finales de septiembre del 2023, a alguien se le ocurrió decir que los intereses explotaron, y tristemente esto lo hacen para atraer tu atención, para que los escuches, y lo que están haciendo es atacar tus puntos de dolor, tus puntos donde necesitas ayuda. Entonces te dicen cuál es el problema y después, en ocasiones, te presentan la solución. En los peores de los casos, lamentablemente en muchos casos, solo para hacer noticia sensacionalista, te dicen los intereses explotaron, pero no te ofrecen ninguna solución. Esto es muy común también y es terrible. Siguiente noticia. Están manipulando los números. Aquí es muy importante que sepas que la tasa LIBOR, que es la London Interbank Offer Rate, efectivamente se utilizó en Estados Unidos para calcular los intereses hipotecarios de hipotecas de tasa ajustable o ARMs. Menciono esto porque es la única relación que te puedo señalar con conocimiento de causa y con responsabilidad de algún punto donde los números fueron, porque ya no lo son, por sus propios intereses. Por eso se dejó de utilizar en Estados Unidos. Hablar de que se están manipulando los números en contra tuya para afectarte, para dañar el mercado, es una responsabilidad bastante seria que lamentablemente existe allá afuera y se utiliza sin responsabilidad, sin pruebas. Quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que se han acercado con sus preguntas y con sus casos, y que les he podido ayudar afortunadamente, no en todos los casos, pero sí en la mayoría. Gente bonita de Texas, de Illinois, de Florida, de South Carolina, de California, de Colombia, me han escrito, de México, por supuesto, mi tierra. Muchas gracias a todos por su confianza. Esto lo hago por ustedes. Déjenme sus preguntas. Siguiente noticia, me encanta. Esta es una de las que recuerdo de mi infancia, de mi niñez. Actualización sobre la crisis. Hay canales y programas de noticias dedicados a actualizarnos supuestamente acerca de la crisis. Desde 1981, que yo tengo memoria, ya se hablaba de la crisis. Estamos viviendo todo el tiempo en crisis. Incluso por ahí, seguramente en algunos trabajos universitarios, en la preparatoria, en la secundaria, llegamos a utilizar este término. Crisis es parte de nuestro vocabulario, lo cual es terrible. Esto me recuerda a una tribu que no tiene en su vocabulario la palabra guerra. Por consiguiente, esa tribu nunca ha estado en guerra con otros pueblos. Sería una práctica muy buena que deberíamos copiar y sacar de nuestro vocabulario
la palabra crisis. No porque no existan los problemas, no porque no debamos defendernos ante ellos, pero de eso a que vivamos año tras año, siglos, utilizando esta palabra como parte de nuestra vida diaria, es un poco triste. Siguiente noticia. Esta me encanta. El gran colapso, la gran caída. Terrible. Nos hacen pensar como si fuera un Armagedón, ¿no? Se va a acabar el mundo, la crisis, las finanzas, los intereses. Este es un enunciado más que hemos escuchado toda nuestra vida. Y yo te pregunto, ese gran colapso, esa gran caída, ¿recuerdas el año 2000? El problema del año 2000, el famoso Y2K. Aquí seguimos. No te dejes manipular por sensacionalistas sin pruebas, sin elementos. Siguiente, me encanta, las reglas están cambiando. Se refieren a los préstamos, a las hipotecas en Estados Unidos. Como si a raíz de la reunión de la Fed este mes, en septiembre, pasa algo terrible y entonces las hipotecas van a ser mucho más difíciles porque ellos decidieron de alguna manera cambiar las reglas. Bueno, quiero mencionar un par de ellas que efectivamente han cambiado, y yo te aseguro que quienes dicen allá afuera que las hipotecas son más difíciles y que las reglas están cambiando para afectarnos, no conocen estas dos, pero las vas a conocer tú, te las voy a decir ahora. No LLPAs para First Time Home Buyers. ¿Esto qué significa? Algunos de nosotros recordaremos esa noticia a principios de año donde tener un mayor puntaje crediticio te iba a generar una tasa de interés mayor, un costo mayor en tu préstamo. Bueno, a eso se refiere esta noticia, la cual nos dice que los first time home buyers o compradores de casa por primera vez no serían afectados por este cambio. Esto sin tomar en cuenta que ese cambio terrible que efectivamente fue noticia y era verdad a principios de año, en unas semanas decidieron echarlo atrás por toda la polémica que causó. Pero entonces eso ya no fue noticia. Era noticia cuando era algo terrible, era algo malo que estaba haciendo el gobierno en nuestra contra, pero cuando fue reversado y cuando el gobierno decidió, nos equivocamos, tenemos que corregir, entonces no fue noticia y nadie lo dijo. Te lo digo yo ahora, esa noticia que fue real nunca llegó a implementarse y no existe el día de hoy. Segunda nota, hablando de que las reglas están cambiando. El MIP bajó casi 40%. MIP, Mortgage Insurance Premium. Para muchas personas que tienen que pagar este costo, esto no va a ser noticia tampoco. Esto no lo han dicho en los noticieros. Bajó casi 40% en el 2023. Es decir, los préstamos están tratando de ser más accesibles. El gobierno nos quiere ayudar, los bancos nos quieren ayudar, y no es porque sean muy buenas personas, muy buenas instituciones, sino porque no tienen negocio. El negocio hipotecario y los bienes raíces para muchos en Estados Unidos está por los suelos porque la gente tiene miedo, porque lamentablemente es noticia, todo lo malo es noticia, pero lo bueno no. Entonces los bancos y el gobierno quisieran reactivar el negocio de los bienes raíces, el mercado de los bienes raíces, porque quieren y necesitan que la población esté en buen estado. Sin embargo, es responsabilidad también, por ejemplo, específicamente de la Fed, mantener un control sobre la inflación, y en ese momento se le culpa a la Fed por mantener unos intereses tan altos, lo cual está afectando el mercado inmobiliario y algunos otros, pero está tratando de mantener la inflación a raya. Pueden lograrlo o no, pero es la única herramienta que tienen para hacerlo, la tasa de interés. Lamentablemente el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias de unas políticas económicas, monetarias muy relajadas durante la pandemia, donde el gobierno, tratando de ayudar nuevamente, estuvo regalando dinero a la gente, y ese dinero que regaló generó, junto con otras razones, esta inflación de la cual ahora estamos todos sufriendo y tenemos que salir juntos. No es fácil, pero se puede. Siguiente condición que leí allá afuera y escuché: te ponen 1000 condiciones para cerrar o no cierran. Es decir, esta noticia
Se trata de que cuando te hacen una carta de precalificación, te dicen que te van a aprobar un préstamo por tal monto, pero después cuando entras en contrato te continúan poniendo más condiciones, o peor aún, no cierran. Señores, esto es una realidad. Lamentablemente, los bancos no están gastando el dinero suficiente en hacer una precalificación precisa y final, lo cual no es totalmente su responsabilidad, porque si la casa no califica, y si quieres saber cómo calificar un préstamo, puedes ver este video o me puedes llamar. Los bancos no te pueden calificar con 100% de certeza. Eso es imposible. Además es impráctico. Muchas veces tenemos que hacer una precalificación. Yo pertenezco y tengo licencia para generar créditos en Estados Unidos. A veces tenemos que generar una precalificación un domingo en la noche. Es imposible revisar toda documentación en media hora para darte una precalificación que sea 100% certera, que coloques una oferta, que te la acepten y que te estés muda. Es imposible. Así no funciona el mercado. Y esto no es noticia, esto no es que te quieran afectar, que el banco no sirva. Son cientos de miles de dólares en juego. ¿Tú los prestarías a alguien sin conocer realmente la situación financiera de esa persona? ¿Lo harías? Siguiente noticia. Falta de inventario. Esto es una realidad. Sin embargo, y te confieso que a mí, como residente de Florida, me sorprendió un poco esta información. La recibo de un funcionario federal de Freddie Mac, donde ellos mencionan, Freddie Mac es una de las dos agencias del gobierno encargadas de administrar los préstamos hipotecarios, pero no me quiero meter demasiado a fondo. Dejemos hasta aquí. Algunos de ustedes saben qué es Freddie Mac. Bueno, un funcionario de Freddie Mac menciona que hay un ligero superávit de propiedades en Estados Unidos. Es decir, que la famosa falta de inventario no necesariamente es tal. Y aquí quiero hacer una aclaración. Habrá ciudades, habrá barrios, habrá estados donde efectivamente falta inventario, pero en otros sobra. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es tan delicado hablar de estadísticas y de promedios, porque entonces empezamos a caer en imprecisiones de los dos lados, donde te dicen allá afuera que todo está terrible y tal vez para ti no, o te dicen allá afuera que todo está bien y tú te sientes mal porque estás pasando un mal momento. Y por ello es muy importante que cuando escuches una información allá afuera, la filtres y la pases por tu sentido común, que no te va a fallar nunca, porque tu sentido común verá por tus intereses, no por los de nadie más. Todas las noticias que vas a ver allá afuera y todos los videos, incluyendo este, no corresponden a tu realidad. Tú tienes que estar abierto, sí, a compartir ideas, a compartir conocimientos, pero siempre toma una decisión preguntándote a ti mismo, ¿esto qué significa para mí? Y tendrás mejores resultados. Y seguimos por acá. Los millennials no pueden comprar. Es un mito que se requiere el 20%, ya lo mencionamos, pero también algo muy común, un argumento muy común de los millennials es que tienen una deuda estudiantil. Aquí es muy importante que sepas que según Freddie Mac, nuevamente, la misma fuente de información de esta dependencia federal, menciona que esa deuda estudiantil, que es verdad, en promedio afecta a los estudiantes en un 5% de su relación deuda-ingreso. 5%. Así que si tú te graduaste recientemente, hace 2, 3, 5, 10 años y tienes una deuda estudiantil, no tengas miedo, porque según esta agencia federal es solo el 5% que se reduce en promedio, repetimos, tu capacidad de pago. Siguiente noticia, trágica. Esta no es tan trágica, pero es importante. Las casas nuevas tienen intereses más bajos. Esto lo quiero mencionar porque una casa nueva de una manera muy similar, no igual, nunca será igual, pero muy similar a un auto nuevo, te lo pueden estar ofreciendo con intereses muy bajos. Y esto es porque
el resto de ese costo financiero lo están agregando al precio de la casa. Lo mismo hacen cuando te venden un auto, por ejemplo, e incluso sin intereses. Un auto nuevo estamos hablando, porque los intereses ya le agregaron $5,000, $10,000 al precio y a ti te lo venden. Esta es una labor de venta utilizando los famosos intereses donde te dicen cero intereses, porque se los agregaron al precio. Lo mismo sucede con las casas. Las casas nuevas tienen ese gancho que te hacen pensar que el interés es más bajo, pero en realidad se lo están agregando al precio. Siguiente noticia. La Fed sigue implacable con el mercado. Ya dijimos aquí, la Fed está tratando de controlar la inflación, de hecho bajarla. Por eso esta medida tan dolorosa que a todos nos afecta, porque a mí también me afecta. Pero debemos dejar de ser sensacionalistas y poner cada cosa en su lugar. Siguiente noticia de este lado. Solo los compradores de casa por primera vez, first time home buyers, reciben los beneficios de Freddie Mac. Esto es un mensaje de parte de la agencia federal que a nosotros como originadores de préstamo nos han pedido que les ayudemos a difundir, y yo con mucho gusto lo hago porque se cree que solo los compradores de casa por primera vez tienen acceso a el 3% de pago inicial, pero este producto de Freddie Mac que se llama Home Possible te permite comprar tu casa con un 3% de pago inicial, y el mensaje específico es que este producto no es exclusivo para compradores de casa por primera vez. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Vamos con el último. Esta no es una mala noticia, pero algo de información que quería compartir contigo. Como ya te decía, no te dejes llevar por las noticias allá afuera y por los videos allá afuera, incluyendo este. Si tú quieres saber realmente las cosas como son, ve a las fuentes correctas. Y ese es el regalito que te tengo en este momento. Por aquí lo vas a ver en tu pantalla, le puedes dar alto y copiarlo. Es www.fhfa.gov, con B corta porque es en inglés, government.gov, diagonal, mortgage translations, diagonal. Esto es, en este sitio web vas a encontrar en 6 idiomas una gran cantidad de documentación relativa a las hipotecas en Estados Unidos. Así que, en el caso de nosotros, si quieres buscar esta información en español, en este sitio oficial del gobierno la puedes encontrar. Quiero mostrarte un poco la historia de las tasas de interés, la historia reciente de las tasas de interés, para pasar a lo que es realmente el tema de hoy. Me extendí un poco en la tabla anterior, pero realmente quería que vieras cómo las noticias afuera tratan de manipularte. Esta tabla que te muestro ahora la puedes encontrar en internet, que son las tasas de interés hipotecarias desde enero de 1980. Tenemos aquí enero del 80, la tasa de interés rondaba, es esta de aquí, por ahí del 12.5%. ¿Qué tal? ¿Te parece que la tasa de interés ahora es alta? Ya sé, muchos van a decir, no, Alberto, pero es que en el 80 las casas valían una cuarta parte de lo que valen ahora. Hay un ajuste inflacionario y la gente también ganaba mucho menos de lo que gana ahora. Pero bueno, la verdad es que para la gente pesimista no habrá que los haga cambiar de opinión. Esto es simplemente información. Tú harás con ella lo que tú quieras. Vamos a avanzar un poquito en la tabla. Esto, si mal no recuerdo, fue en el 81, el 82. Era yo un niño, pero por ahí vemos este pico de la tasa de interés. Arriba de 18%. No quiero decir un número exacto porque además no estamos solo en la tabla, pero se ve aquí claramente que por allá de principios de los 80s la tasa de interés llegó casi al 20%. Tasa de interés hipotecario. No hablemos de tarjetas de crédito o de autos, porque de eso nadie queremos saber. Es muy bonito gastar la tarjeta de crédito y los intereses son del 28, del 30%, pero de eso no queremos hablar nadie. ¿Por qué? Porque las gastamos en el club, las gastamos en ropa, las gastamos en... De eso nadie queremos hablar. En enero del 90 sigue bajando. Junio del 2015, enero del 2020
Por aquí está, donde aquí recordamos todas esas tasas fabulosas del 2 al 3%. Aquí está, donde al día de hoy están un poco más altas. Pero mira cómo todavía el día de hoy seguimos en este rango mucho más bajo de ese tope tan alto que se alcanzó a principios de los 80s. Con esto no te quiero espantar, sino simplemente hacer un poco de conciencia que una tasa de interés alta o baja siempre va a ser relativa. Lo que yo le digo a las personas que ayudo a conseguir sus créditos hipotecarios es que analicen si pueden hacer el pago cómodamente. Si pueden hacer el pago cómodamente, no te interesa si la tasa es negativa o es 2, 5, 10, 15, 30%. Si tú puedes hacer el pago, adelante. Por otro lado, ¿de qué te sirve que hubiera una tasa negativa? Hay ciertos mercados donde existen las tasas negativas. ¿De qué te sirve que la tasa fuera negativa de un menos 2%? Si tú no puedes hacer ese pago, ¿de qué te sirve? Tú no puedes hacer el pago. La tasa de interés debe tener un lugar realista en tu mente. Esta tabla también de una fuente gubernamental de Freddie Mac, de hecho aquí dice Freddie Mac, ahí está, de Freddie Mac, nos muestra la apreciación de las casas. Esta es información oficial, por eso parece un poquito anticuada, pero bueno, así son los datos oficiales. Año contra año, en junio del 2022, hubo una apreciación promedio 17%. Y este promedio para el estado de la Florida es sumamente bajo. La mayoría de las personas que compraron una casa hace 3 o 4 años, el día de hoy esa casa vale más del doble. Entonces quiero que pienses esto. ¿Qué negocio te da un retorno sobre tu inversión de 17%? ¿Qué negocio? Si tú compraste una casa y en junio del 2022 tuvo esa casa en promedio una apreciación del 17%, quiere decir que si tu tasa de interés hubiera sido del 16.9%, hubieras tenido una utilidad. ¿Y quién tuvo esa tasa de interés en el 2022? Prácticamente nadie. Por lo menos en una hipoteca calificada en Estados Unidos, esa tasa de interés no existía en el 2022 y no existe ahora. ¿Qué quiere decir? Que aún pagando esta tasa de interés, tú vas a ganar si compras una casa. Si no te sientes lo suficientemente positivo con la información que te he dado, ¿qué te parece esta? Adultos en Estados Unidos según el censo del 2020. Esto podemos ver aquí, dice 18 años y más. En el 2020, 258 millones. Según el censo de Estados Unidos del 2020. ¿Por qué es importante este número? Según Freddie Mac, según información oficial, estadística, hay 41 millones de ciudadanos listos para calificar a una hipoteca en Estados Unidos, según cálculos de Freddie Mac. 41 millones. Es un número millonario, literalmente, de personas. ¿Por qué crees tú que no calificarías? En realidad te convenció tu vecino, tal vez tu pareja, tal vez tu padre, tal vez alguien muy cercano te ha dicho que no puedes, pero lo has intentado realmente. Esa es la pregunta, ¿lo has intentado realmente? Ese es el mensaje al que yo quería llegar el día de hoy. No dejes que los demás decidan tu vida. No dejes que la gente cercana con todo cariño detenga tus planes. Tal vez te graduaste hace un año de la universidad. Tal vez no tienes para un pago inicial. Tal vez crees que tu crédito es muy bajo. Tal vez crees que tu deuda estudiantil no te permite comprar. Tal vez creías que necesitabas el 20%. Nadie te puede garantizar que vas a calificar para un préstamo. Pero tampoco nadie te puede garantizar que no. Si no lo intentas, nunca lo vas a saber. Tienes que intentarlo. Tienes que buscar a alguien de confianza, y no hablo de un agente de bienes raíces.
El agente de bienes raíces viene después, cuando ya tienes un préstamo preaprobado. Hablo de un generador de hipotecas con licencia en Estados Unidos que te ayude a ver tus números, que te pueda dar información, no necesariamente obteniendo tu reporte de crédito, a lo cual muchos le tenemos miedo y, por cierto, afecta mucho menos de lo que pensamos. Pero incluso si es eso lo que te detiene, no te preocupes, no es necesario obtener un reporte de crédito para hacer una evaluación preliminar de tu caso, porque tal vez no estés listo hoy, pero sí en 3 meses o en 6 meses, si tomas las acciones necesarias. Pero si no te acercas a un profesional, no vas a saber nunca. Puedes preguntar si gustas en los comentarios, envíame un mensaje privado, por acá te dejé mi WhatsApp personal. Incluso si ya estás un poco avanzado en tu proceso de compra y no tienes confianza en esa persona que te está ayudando o personas, pregúntame, tal vez yo tenga la solución para ti. No te detengas.